inició Cómicos de la Legua? ¿Cómo fue? Inspirados en las misiones culturales de Juan B. Cosío, Juan Bartolomé Cosío, que en la época de la República Española recorrían, decía Hugo, muy pomposo, que era siempre Hugo en sus pláticas, declaran, regresándole al pueblo lo que es el pueblo. Que pues el teatro clásico. Y entonces, en la primera academia de oratoria, yo me escribía todo, sobre todo porque en esa época yo era líder político, era presidente de la sociedad de alumnos, y entonces me interesaba la oratoria como vehículo de comunicación. ¿Qué estudiaba usted, don Paco? Leyes, entre otras cualidades era yo entrenador de natación. Hugo dijo, vamos a hacer un grupo de teatro, pero va a ser un grupo viajero. Y oigo, viajar. Yo quiero pertenecer. Y me inscribí luego. Ajá. Y ya Hugo me tomó. Primero me hizo campeón estatal de oratoria. Luego de campeón estatal de oratoria ya entramos formalmente a formar el grupo de teatro de la Universidad de Querétaro. ¿Ya tenía el nombre de Cómicos? ¿Ya se tenía ese nombre o fue posterior? No, Hugo le había inventado un nombre muy largo y yo se lo corregí porque era compañía, la barraca, la compañía de teatro universitario de Querétaro, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y era la barraca, refiriéndose a la barraca de Federico García Lorca, ¿no? De Federico García Lorca. Exacto. Sí. Y entonces Hugo le puso el nombre así larguísimo y yo no, Huguito, se ve eso es muy chocante, de compañía de teatro de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la barraca, de no sé. La barraca, entonces, no. Primero que nada, explícanos qué es un cómico de la legua. Ya me dio una clase completa de Hugo de lo que era un cómico de la legua. Había dos versiones, porque iban de pueblo en pueblo, devolviendo al pueblo lo que es el pueblo. Y otra de las versiones era que tenían prohibido entrar a las ciudades. A una legua de distancia. A una legua tenían que estar, y entonces llegaban los pobres cómicos y se tenían que quedar a una legua, o 4 leguas, o las que fueran, hasta que les daban permiso de entrar a las ciudades. Recuerda tú que las ciudades tenían un rango muy especial. Es que no podían entrar a las ciudades, eran como apestados, entonces los alejaban, y de ahí se empiezan a decir el nombre cómico de la legua. Y ahí es como y inicia. Entonces yo le dije, Huguito, lo siento muy rebuscado, si eso es cómico, ¿por qué simplemente le cortamos todo y lo hacemos cómicos de la legua? Pues porque sí tengo razón, gordo, porque no me daba la primera. Él no daba su brazo a torcer fácilmente. Sí. Y así fue como el 5 de septiembre iniciaron los Cómicos de la Legua con la primera función. Empezamos con los entremeses cervantinos, precisamente. No, pero fue, ¿cómo se llama? Eso de Coplas a la Madre de don Jorge Manrique. Sí. Ese día. No. Con su hijo. Me acuerdo muy bien, como si lo estuviera viendo, de gente notable que luego se aficionó. Uno era Benito Paulín. Le acabábamos de dar una función aquí en su casa tenía una casa ahí en Próspero Vega. Teníamos aficionados. Asistió a esa función. Esa primera función. Y estaba lloviznando. Y entonces la lluvia me agarra en el canal y me empieza a lavar toda la parte que había puesto Manita el engrudo. El juez de los divorcios. Y de eso me acuerdo porque yo era el esposo de aquel Josefina Gutiérrez Vega, hermano de Hugo. Ignacio Frías.
Nacho Frías, Gonzalo Pacheco, Zenorina Contreras, sí. Paco Rabel, Hugo Gutiérrez Vega, Roberto Servín, Juan Servín, de los fundadores, pues, de los cómicos de la Legua. Luego llegó Aurelio Olvera, porque era un gran actorazo, Sí, un actorazo. sí. Sigue siendo. Nos hacía un ciego ahí, porque luego hicimos una obra dirigida por Juan Miguel de Mora. Guillermo Tell. Y por Rafael López Miarnau. Álvaro Arreola. ¿Qué nos pueden contar de Aseando las aceitunas? Jesús, y qué tempestad ha hecho desde el resquebrajo del monte acá, que parecía que el cielo se venía hundir y las nubes venirse abajo. Sí, Álvaro Arreola. Nos prestaba su casa para cambiarnos el profesor Luarca. Eduardo Luarca Castillo. Que tenía ahí una casa en la mera esquina de... que ahora es... ¿Dónde hay una caja popular, no? Una caja popular. Sí, Caja Bienestar. La Caja Bienestar, sí. Teníamos una puerta que tenía que sostener él, y hacíamos mal con contra los eunucos. Y entonces yo hacía mal con... Y entonces no me apagaron la luz y me acuerdo que salí furioso. Y sin más ni más empujé la puerta donde estaba uno de los Bertos atorando para que no se abriera. Y se la llevo de vuelo, la mano, bueno, pobrecito, porque desafé todo esto, se lo monté encima. Dios de mi vida. No me dolió tanto a mí yo como a él. ¿En dónde se presentaban las obras? Siempre en el atrio, siempre se hacía. ¿Qué día se presentaban? No, era muy esporádico. ¿Sí? Sí, era de repente casi. Luego la chillería salía y nos ayudaban a poner las sillas. Y una persona que no fallaba poniendo y quitando sillas de mi mamá, que era gordísima. Y le decían la 140. Presidenta de los cómicos de la Legua. Hugo le puso así, la presidenta. Doña Nieves. La presidenta, mi mamá. Nieves Fernández de Rabel. Sí, primero se alcaban las sillas de las casas, sí. Traigan sus sillas y se llegaban con sus sillas. Nomás las sacaban ahí. Era una serie de vecindades ahí en esa zona, con mucha... Y la chiquillería, ¡hay cómicos! Y alborotaban a toda la jicotera. Almagro fue la primera vez que fuimos a Almagro. Pero el Teatro Español. Eso lo organizó el Teatro Español de la Plaza Santana mexicana. Y nos mandaron a actuar en Almagro, en la casa luego en Toledo, en la casa en la Corrala fuimos. En la Corrala. En Madrid un exitazo, pero rotundo. Ya otra vez van Fue una cosa muy bella y es de las que más guardo con enorme cariño. Un cartel que tengo donde estamos anunciados a dar una representación en la Plaza de Toros recuérdame, Anita, de Aranda de Duero. De Aranda de Duero. Y entonces nos pusieron en la Plaza de Toros a hacer la función. Y luego la vena también humorística. Coste, el único que ha llenado esa plaza es el cordobés. Y tengo mi cartel ahí, Plaza de Toros de Aranda de Duero. Y llenada por los cómicos de la Legua. Cuando llegamos le fuimos a presentar, le llevamos los periódicos a Echeverría. Y ahí se sembró la idea de mandarnos a Sudamérica. ¿Cuántos años en Cómicos de la Legua, don Paco? Perdón. Sí, ¿cuántos años? ¿Cuántos años estuvieron? 20. Y bueno, ¿qué fue lo que los hizo salir de Cómicos de la Legua? ¿Cómo fue? Es que a Paco le ofrecieron un papel en México.
La obra de teatro que fue el extensionista fue 79, 80, pero también está documentada, porque primero lo hicieron en película. Es más, Claro, recuerdo que... con Eduardo Palomo. Exactamente. Recuerdo que varias de las locaciones era su casa. Unos capítulos en una obra que se llamó El Padre Gallo, La Gloria y el Infierno. Con Sí, me invitó. Medina, con Héctor Bonilla. Con Héctor Bonilla. Ofelia Fernando Medina. Balzaretti. Con ¿quién más? Entonces usted se fue a México porque le ofrecieron trabajar allá y trabajó en extensionista y estuvo trabajando en México en diferentes cosas. Sí. Por eso fue que salió de Cómicos de la Legua. Y que fue en el 79, 80 más o menos. Sí. Y ya después regresa y hace el Corral de Comedias. El Corral de Comedias. Y luego después fuimos a Honduras, a El Salvador, Costa Rica, Panamá. En Costa Rica nos prestaron Colombia. su carpa, los de la Compañía Nacional de Costa Rica. Y fuimos a Brasil. En esos años 70 vinieron directores a aportar su conocimiento al grupo. Es más, Cómicos era como una academia de la ANDA, ¿no? Me los presentó Alejandro Bichir, un maestro de maestros, Rafael López Miarnau. Ese me lo recomendó Bichir precisamente, y luego López Miarnau me contactó con Julio Castillo. Maestro Julio Castillo. Oh, el mejor director que ha tenido México. ¿Qué obras dirigió Julio Castillo? ¿Qué le tocó? Salvajes, creo que fue, ¿verdad? Su Julio Castillo. Sí, Salvajes. Salvajes. La Paz Ficticia, ¿quién la dirigió? Bichir, Alejandro Bichir. Sí, con Tutué. Y luego cuando vino López Miarnau, no me di cuenta lo que era un director. En la primera gira que fuimos a España, iba Maricruz Nájera. Esposa esposa de Alejandro. De Alejandro Pero Bichir, le daban unas migrañas, que se tenía que estar ahí encerrada varios días. Empezamos a recibir apoyos. Lo más curioso, por ejemplo, me acuerdo muy bien uno de los que nos ayudaron, el obispo de Querétaro, 500 pesos. Okay. Nos dio el obispo, y otros 500 pesos el presidente municipal. Yo me acuerdo de cuando anduve vendiendo boletos con la hermana de Hugo. Sí. A 5 pesos. Enrique, siempre nos apoyamos mucho. Te digo que lo hice yo nadador. Me acuerdo así, una ratita allí, lo enseñé a nadar. Y luego, ¿quién me debe decir que acabó portando el lábaro patrio? Dijo Echeverría, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Roma. Porque llegó Echeverría y le dieron un banquete. Y entonces habló Enrique como rector de la universidad. Y entonces cuando habló Enrique, se acercó el clásico saludo, ¿no? Y el presidente Echeverría dijo: no, señor rector, yo ya lo había aplaudido a usted antes. Usted entró portando el lábaro patrio en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Roma. Le había dicho Echeverría: llévelos con el regente Sentíes para que hagan 2 representaciones en cada una de las delegaciones del Departamento del Distrito Federal, y mándelos con el director de cinematografía de la Secretaría de Gobernación, y para que vayan a Sudamérica. Y yo fui el que ahí metí a la hora la despachada. Pues no,
me brinqué todo Centroamérica y vamos a Argentina, mano. Y por fin actuamos nada más en el Museo de Arte de Sao Paulo. En el Museo de Arte de Sao Paulo, ¿qué más quieres? Decía el periódico en portugués: o público se diverta sem parar, a pesar de la posible barrera da língua. Claro. Desde de los intérpretes más menores hasta los más maduros, todos se expresan vocalmente con perfección. Muy bien. Y entonces era muy curioso porque el presidente empezó a darle órdenes a Porfirio, precisamente. Y entonces Porfirio se acercó conmigo y yo estaba muy tonto, me quedaba yo, pues que el presidente que vayan a dar unas representaciones en las delegaciones en Centroamérica, aquí, allá, como representantes personales del presidente de la República. Y entonces yo llevaba el periódico El ABC de Madrid y se lo enseñé. Y le dije: mire, señor presidente, lo que dicen de nosotros en España. Y se lo enseño no porque es el que más nos elogia, sino porque es el periódico, me interrumpió, más importante de España. El ABC. El ABC. Y en esa época había escrito ese Lorenzo López Sánchez. Lorenzo López Sánchez había escrito una crítica feroz contra Cantinflas, porque hizo que Don Quijote cabalga de nuevo. Sí, y entonces le puso: el señor no se tomó la curiosidad de leer el Quijote. Y eso lo firmaba Lorenzo López Sánchez. Y ese Lorenzo López Sánchez era el crítico del ABC. De acuerdo. Salía el diablo. El diablo, sí. Brincaba de atrás así. Y entonces yo aproveché, porque yo hacía el diablo. Y entonces brinco. Y luego, ¿verdad? Creyeron que era Camacho Guzmán. Y toda la gente muerta de risa. La pastorela. El libreto lo trajo ¿cómo se llama? Chava Nieves. Sí. Cuando ya veníamos de regreso, fue lo que empezó a alargarla. Empezó a haber huelgas de controladores aéreos, primero en España, luego en Francia. Y entonces, cuando ya llegábamos a un país, ya no había manera de salir. Entonces, primero fuimos a Francia, de ahí nos mandaron a Bélgica, de Bélgica nos regresaron a Francia, y también nos echamos otra semana, un poco más de una semana. Sí. Pues volando y viviendo gratis, porque como no llegaban tarde, entonces, oigan que ya se fue el avión, pues váyanse al hotel y mañana sale el vuelo, o pasado mañana. Y así conocimos Bruselas, por cierto, que no estuvo en la gira original, pero nos mandaron de ahí, que porque ahí íbamos a volar a Atlanta, etcétera. Y fue pues una gira muy, yo creo que la más larga, ¿no? Estas dos giras, la de Centro y Sudamérica y la de 78, son sin duda las giras más importantes que ha hecho una compañía queretana. Por la extensión, sobre todo, bueno, también la de 71 fue la más importante en cuanto a los lugares donde se actuó, en cuanto a las crónicas de los periódicos de toda la península. Que fue cuando más sonó, ¿verdad? Sí, la gira de 71 fue una barbaridad. Principalmente el gobernador Calzada nos traía como caballito de batalla, ¿sí? Entonces, cada semana, por lo menos íbamos una y hasta dos veces a dar función al Hotel Jurica. Y íbamos a dar funciones para secretarios, embajadores, gente que llegaba a visitar al gobernador. Era de cajón, que lo hospedaban allá en Jurica, era el hotel de lujo, el único que había. Y que nosotros íbamos y le dábamos una función, terminando había una cena. Nosotros los niños aprovechábamos para llegar temprano, meternos a nadar, y acabando otro rato ahí en la alberca que nos daba permiso Pascual Prete, que fue el que hizo este hotel, el que lo encarriló, lo hizo importante. Y en estas funciones fue cuando se empezó a tener una relación muy importante
con el presidente Echeverría, sobre todo porque mi papá lo reconocía con esa memoria que tenía. Entonces, yo me acuerdo que una vez fuimos aquí al Patio Barroco, había ahí una reunión, antes todavía de que, ya cuando estaban por entregar esta reunión, haber sido en 72, me imagino. Sí. Y íbamos yo, Wilfrido, mi papá, se nos acercó ahí el famoso Colorado Jaime, un grandotote muy, muy fuerte. Y entonces mi papá empezó a empujar para acercarse al presidente, y él, para llamar la atención, empezó, oiga, no me empuje, y empezó a subir la voz. Ajá. Y los otros 3 tanques atrás, Wilfrido, yo y el Colorado, empujando, ¿no? A mi papá así como cabeza de turco. Ajá. Entonces ya cuando subió la voz, Echeverría volteó y, ¡maestro! Y lo jaló. Ajá. Así. ¡Qué maravilla! ¿No? Lo jaló, lo acercó y le dijo, ¿qué están ensayando? No, pues esto y esto y esto. Ah, muy bien. En ese momento ya cuando iba a salir de Echeverría, fue hasta el 76 que él salió, sí. Se le había pedido que donara lo que es el mesón de Santa Rosa para hacer en ese momento el mesón de cómicos de la legua. Uh-huh. Pero ya Echeverría le dijo, pues ya voy de salida. Me hubiera dicho el año pasado y a lo mejor si se hace, pero ya se había hecho hasta un proyecto, planos y todo. Uh-huh. Y ya no se pudo en esa ocasión. Bueno, pues darle una función de teatro al presidente de la República sentado en el palco del presidente. Y entonces era una función chistosísima, decíamos, creo que fue la farsa del corregidor, porque era nuestro caballito de batalla y además muy adecuado con la investidura que estábamos ahí enfrente. Y me acuerdo que empezó la función y estábamos ya desesperados porque el patio de butacas completito estaban volteando a ver las reacciones del presidente y nos dejaban nosotros sin público. El público estaba viendo más al palco presidencial que a nosotros, ¿no? Difícil la función porque ahora qué hacemos. Sí. Cuando acabamos, fuimos al palco y tenemos ahí unas fotos donde está Huguito precisamente platicando con él. Pero en esta función que se le dio a López Mateos y que todo el mundo estaba mirándolo a ver qué cara ponía, fue cuando le ofreció el presidente a Hugo, yo les quiero ayudar, ¿usted qué quiere? Le dijo. Y Hugo le dijo, me gustaría entrar al servicio diplomático. Uh-huh. Y a los 15 días ya estaba de agregado cultural en Roma. Cuando fuimos a Sudamérica, una de las anécdotas que más recordamos, no sé si, como La Paz Ficticia la ensayamos en Guatemala, en Honduras, en Salvador, y la estrenamos en Costa Rica. En el ensayo que hicimos en Costa Rica previo al estreno, Wilfrido Murillo aparecía como general del Ejército Federal que aniquilaba a los yaquis, que era lo que empezó la revolución. Y entonces él le decía, a ver, busquen entre los muertos. Y ya buscaban los soldados y decían, no, pues ahí estábamos todos haciendo de muertos, unos cuantos de soldados, Wilfrido de general. Y decían, no, aquí no está Leiva, ¿cómo se llamaba? Esto quiere decir una sola cosa, que la guerra del yaqui no ha terminado. Y se iba con sus soldados y nos dejaban ahí a todos muertos. La mayoría de la compañía estábamos muertos, que éramos muchos, porque sí, creo que éramos 19, también en la de 78 también éramos 19 o 21, algo así. Y entonces, en el ensayo de Costa Rica, Wilfrido dijo, esto quiere decir una cola sosa, que la guerra del yaqui no ha terminado. Y todos, ja, 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 ja. Wilfrido, que no se te vaya a salir lo de la cola sosa, es una sola cosa. Ya ves cómo empieza a molestar, ¿no? Qué bonito, la riega. Y por fin llegamos a Quito y la función más importante, pues la quisimos hacer con la obra mexicana, porque llevábamos los entremeses y Malcolm, que era inglesa, ¿no? Y entonces, en el Teatro Mariscal Sucre de Quito, de gala, con toda el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador, claro, sí. el gabinete en pleno, el señor presidente de la República, a mí eso me impresionó mucho, con banda presidencial, en el palco de honor, porque éramos embajadores
del presidente de México. Claro. Y esa era la función de lujo. Y ahí estábamos así impresionados, un teatro precioso. Teatro Mariscal Sucre. Mariscal Sucre, de Quito. Sí. Y llega la escena temida por todos, y Wilfrido fue donde esto quiere decir una cola. Todos rebotando de risa. Los muertos. Sí. Yo estaba... Sí, era una cosa impresionante. porque votaban. También, por ejemplo, en El Salvador nos recibió el presidente del Salvador, nos dio una recepción oficial en la casa presidencial. Era un coronel que había dado su golpe de estado, como por aquella época se usaba mucho. Pero lo curioso de este coronel es que nos puso ahí en un salón, nos hicimos un uniforme para no ir todos así desarrapados como acostumbramos vestir muchos de nosotros. Entonces Paco dijo, no, pues hay que hacerles un uniforme, y nos hicieron un pantalón azul, 2 sacos, uno azul y uno gris, camisa, corbatas, todos iguales, el logotipo aquí bordado en el saco, en la bolsa. Y llegamos a esa recepción en El Salvador, y entonces el presidente en un podio, quiero agradecer al licenciado Echeverría el envío de esto, hermana, a los pueblos, y sobre todo quiero hacer mención de que yo me gradué de mi primer grado militar en la ciudad de Querétaro. Pues para mí significa... ¿Con esto? Sí. ¿Ahí dónde está? Está ahí, ahí lo traigo. Sí se oye. Si quieres bajar. ¿Sí se oye? Sí. Para mí significa pues el inicio en todas estas cosas del teatro. Tengo una hermana que solamente actúa, Magdalena, la que vive en Cadereyta, en una sola obra y la presume todo el rato. Y yo, para mí significa que entré en el teatro de lleno, pues, con haber iniciado con los cómicos de la Legua. Pero sí estuvimos actuando toda la vida, sí. Toda su vida, claro. Sí. Pues muy importante, Cómicos de la Legua, que además me di el gusto de corregir a Hugo, y corregir a Hugo era... No cualquiera. No, las patadas con Sansón. Claro. Hugo era un intelectual, vieras cómo lo extraño, lo que es a él y a mi tío Enrique, porque cuánto problema tenía yo de tipo intelectual con Hugo. Nada menos cuando decidimos hacer la gira por Europa, teníamos una librería y de repente no se vendía un libro, y yo lo ojeaba para ver por qué no se vendía y trataba de venderlo, y de repente lo saco y ese libro precisamente era Soles de España, y era un dedicado así, no era libro realmente, era un compendio de soles, fotografías de los soles de España. De las puestas. Y entonces luego ahí voy con Hugo. El día que veo el libro digo, híjole, oye, vamos a hacer una gira por España. Hugo, oye, Huguito, ¿cómo ves tú? Vas a decir que estoy loco. Pero ¿cómo ves que si organizamos una gira del grupo por España, te vas a reír de mí? ¿Por qué me voy a reír, gordo? No, es perfectamente factible. Ve a buscar al que hace las veces de agregado cultural en México, porque no tenemos relaciones España-México. Pero hay un instituto de cultura hispanoamericano que lo dirige un señor Ángelo Doherty, y hace las veces de agregado cultural. Y entonces me mandó con Ángel Doherty. Y Doherty me dijo, agarre el libro. Le dije, yo me voy a España. Y ya me dio contactos allá. Ahí voy con mi libro, mira, cómico. Y entonces lo puse, le dije a Ezequiel Rincón, ¿verdad, Huicho? Sí. Hazme el libro, pero que aunque la gente no vea otra cosa más que la primera hoja, diga lo que nos dicen en el diario o en un periódico
era el Excelsior que se publicaba en Madrid, La Ciudad de México. en Mérida. Claro. Y entonces dice, revivir el teatro clásico, empezaba, revivir el teatro clásico español, lograda aventura de los jóvenes universitarios de Querétaro. Qué maravilla. Y seguía diciendo, decía, revivir el teatro clásico español, lograda aventura de los cómicos universitarios de Querétaro. Esa obra se estrenó en Buenos Aires por su autor, Alejandro Casona, Sí. y hubiera recibido las mismas críticas que los cómicos actuales tuvieron en su presentación allá. Pues que lo hagan todo con pasión, no con compasión de dar lástima, no, con pasión. Yo creo que es la base del actor, fíjate. La pasión. Eso es, no cabe duda que rinde frutos. A mí me emocionó mucho cuando íbamos a venir aquí. Yo ni siquiera lo quería creer. Estamos muy orgullosos de conocerlos, de que hayan sido parte de Cómicos de la Legua y siguen siendo parte de Corazón, de verdad. Sean siempre bienvenidos.